Le damos continuidad a los estudios que hemos estado realizando. Hoy sería el quinto estudio de lo que le hemos llamado las dispensaciones bíblicas. Y el tema de hoy es la quinta dispensación, llamada también la dispensación de la ley o del pacto mosaico, hablando de Moisés. Quiero comenzar diciéndoles que esta dispensación comienza en Éxodo capítulo 19, verso 3, en las faldas del monte Sinaí. Note lo que dice el versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué está haciendo Dios? Está haciendo un pacto, diciendo: voy a entregarle ciertas leyes que los va a caracterizar como pueblo especial y único entre todas las naciones del mundo. Pero hay ciertas condiciones. Van a guardar mis palabras que yo les voy a entregar. Van a ser suyas todos los mandatos que yo les entregue. Como también van a estar de acuerdo en los juicios que yo demande si no lo cumplen. Note el versículo 7. Vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, que son los gobernantes, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Ponga atención. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Grábese esa declaración. El pueblo dijo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. ¿Qué dijo Dios? Trato hecho. Si cumplen lo que yo les mando, hay bendiciones para ustedes. Si fracasan y no cumplen lo que yo les mando, hay juicio para ustedes. Así es que estamos viendo cómo Dios por primera vez va a declarar reglas claras de cómo se van a distinguir su nación santa. Inicia, como dije, esta quinta dispensación ahí en el monte Sinaí. Y esta dispensación va a llegar 1500 años más adelante, va a terminar hasta el monte Calvario, en la crucifixión de Cristo, y
50 días después, el día de Pentecostés. 1500 años va a cubrir esta dispensación. Y lo repito, desde cuando se entregan los mandamientos en el monte Sinaí a Moisés y hasta que transcurren 1500 años de la vida histórica de Israel hasta la cruz del Calvario, cuando Cristo en el año 33 y medio ya de la era cristiana es crucificado en el monte de la calavera, y 50 días después es el día de Pentecostés, donde Pedro da el primer mensaje de salvación y de arrepentimiento y muchos son bautizados. Así es que va a transcurrir un largo periodo, y en todo ese periodo hay una responsabilidad que Dios demandará del pueblo de Israel: que cumplan sus mandamientos, que se sujeten a lo que Él está entregando a partir de ese día. Y quiero que entiendan una cosa: estas reglas, esta ley entregada por Moisés no incluye a las naciones gentiles. Y esto que lo escuchen muy bien los adventistas, porque ellos pretenden ajustar a todas las naciones a guardar la ley, cuando esta ley era un pacto entregado para distinguir a Israel solamente. Así es que estas reglas van dirigidas especialmente a Israel y serían juzgados bajo estas normas. La ley contenía un detallado sistema de obras, de sacrificios, de ordenanzas, de planes que Dios tenía. Y esta ley se debe distinguir en tres aspectos. Esta ley tenía aspectos morales, esta ley tenía aspectos civiles y esta ley tenía aspectos ceremoniales. Esos tres aspectos prácticamente cubría todas las áreas en que Israel tenía que ajustarse a las normas de Dios. Estas tres principales divisiones las podemos clasificar ahora de esta manera: todos los mandamientos de Dios, y no son solamente los 10 mandamientos que están escritos en el capítulo 20, que dice versículo 20, versículo 1: y habló Dios a estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí continúan los 10 mandamientos. Pero si usted pone atención, en ese mismo capítulo hay otras cosas que tenían que guardar. Por ejemplo, en el verso 22, y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Ahí están otros mandatos. Dios no quería que en cualquier árbol se fueran y adoraran ahí como lo hacían las naciones paganas. Dice Dios, Señor, no, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería. Ahí está otro mandato. Tenía que ser tal como Dios lo estaba diciendo. Entonces, si no tenía que ser de cantería, entonces ¿qué tendría que ser? Recoger de las que ya estaban sueltas. No tendrían que ir con hachas y con fierros a cortar, dice el Señor. No, dice: porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Muy claras las declaraciones de Dios. Dice: no subirás por gradas a mi altar. Otro mandato. Es decir, en el altar que hicieran, en el templo que hicieran, no iba a haber escalinatas.
obedecer todo plano. Mandato de Dios. Y dice, razón para eso, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Lo cual habla de que los sacerdotes entraban con túnicas. Y obvio, no andaban sin ropa interior, tenían ropa interior. Pero el Señor no quería que ni siquiera la ropa interior, que eran más o menos como hoy serían los bloomers que le llaman, ¿no? Como calzoncillos hasta las rodillas, usaban así los sacerdotes. Pero ¿qué dice Dios? Pero en mi altar no quiero que haya ninguna escalera, ningún paso como este. No, nada de eso. Entonces no eran 10 mandamientos, hermanos. Era un sinnúmero de leyes, como dije, leyes morales, leyes civiles y leyes ceremoniales. Así es que todo lo que son los mandamientos le llamaríamos la voluntad expresa de Dios. Como no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etc. Mandamientos claros que expresaban la voluntad de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Bien claro ese mandamiento. Pero había también otros mandamientos que requerían la vida social y civil de Israel, a lo que le llamé hace un instante los juicios. Éxodo 21:1 dice, estas son las leyes que les propondrás. 21:1 de Éxodo. Estas son las leyes que les propondrás. Y aquí viene uno. Si comprares siervo hebreo, seréis 6 años servirá, mas el séptimo saldrá ¿qué? Libre de pago. En sus palabras Dios dice, yo no quiero esclavitud. 6 años les van a servir, van a tener a alguien como esclavo, y al séptimo lo dejan libre. Había otras leyes. Si un esclavo después de eso, no, yo quiero quedarme con mi amo, dice el Señor, perfecto, lo dice más adelante. Si se quiere quedar a perpetuar contigo, entonces pone la orejita en una puerta y traspásale el lóbulo de la oreja como señal de que va a ser tuyo para siempre. Pero fue decisión voluntaria. Y cosas como esas eran bien claras y bien especificadas. Versículo 4. Bueno, eso es lo que les dije. Versículo 7. Cuando alguno vendiere a su hija por sierva, no saldrá ella como suele salir los siervos. Si nombra a la de su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni se vestirá, ni su vestido, ni su deber conyugal. ¿Qué está haciendo? Dale pensión. Es que sostenerla. Nada más enganchar a hijos y después vete a correr. Eran leyes que Dios estipulaba para que se hiciera notar la diferencia entre las costumbres paganas de los gentiles y cómo tenía que ser el pueblo ¿qué? Un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo apartado con reglas bien definidas por el Señor. Y también había ordenanzas, a lo que le llamamos ordenanzas de la vida religiosa. Éxodo 24:12, como para darnos un ejemplo de eso. Éxodo 24:12 dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Dentro de las ordenanzas que Dios le había dado a Israel es que tuvieran que hacer sacrificios, que tuvieran que hacer ofrendas y que tuvieran que hacer en el templo también ciertos rituales, como ofrecer pan sin levadura, ofrecer también incienso y sacrificios en el altar de bronce. Así es que todas estas ordenanzas Moisés tenía que entregarlas a Israel y explicárselas. Así es que ahí en el monte Sinaí Dios les da esas reglas que incluyen las 3 órdenes: ordenanzas, la vida religiosa, los juicios y también los mandamientos. La vida social de Israel iba a ser entonces dirigida según la voluntad de Dios. La segunda cosa que yo quiero que entendamos de esta dispensación es
su naturaleza. ¿Cuál era la naturaleza o la condición que Dios esperaba en esta dispensación? La naturaleza en esta dispensación es que era condicionada. Es decir, el gobierno en esta dispensación iba a ser una teocracia. ¿Qué significa eso? Dios gobernando directamente a su pueblo. Dios y gracia, autoridad sobre el pueblo. Así es que Dios prácticamente estaría en medio de ellos, dándole las instrucciones. ¿Quiénes eran los que las replicaban? Los sacerdotes, los profetas, y tercero, cuando ya hubo reyes, los reyes que se nombraron en Israel. Así es que el gobierno de Dios era Dios entre ellos. Las leyes era su voluntad, lo que tenían que hacer. Y los que tenían que estar ahí, ahora sí que como campanita, ¿verdad? Recordando a los profetas, los sacerdotes, como dije en su momento, los reyes de Israel. El pacto mosaico o el pacto de ley era de carácter temporal. Esto es muy importante entenderlo. Era de carácter temporal, en vigencia solo hasta que llegara Cristo. Todas las ofrendas, todos los mandatos apuntaban a Cristo. Gálatas 3, 24 y 25 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo ayo. Pablo explica, porque fue Dios a Pablo quien le reveló ese misterio que estaba escondido de la iglesia. Los judíos pensaban que ellos iban a ser, ¿verdad? La niña escogida de Dios por siempre. Y Dios, sí, pero me fallaron. Y como me fallaron, pues Dios implementa otro plan, que lo vamos a ver Dios mediante el próximo domingo, la dispensación de la gracia. Estamos ahorita en la dispensación de la ley, donde las ordenanzas rigen, y el que no cumpliera la ley moriría o era separado de la nación de Israel. Así es que este pacto era temporal, en vigencia solo hasta que llegara el quien iba a cumplir exacta y verdaderamente la ley de Dios. Nadie ha podido cumplir la ley de Dios excepto el Señor Jesucristo. De ahí ningún adventista, ni Elena G. White, nadie. Esa es la fundadora, ¿verdad? Macucus. Nadie. La misma ley dice que si alguno guardare todos los mandamientos y falla en uno, ¿es culpable de qué? De todos. Así es que no hay quien la pueda cumplir. La ley entonces era temporal. Esto además estaba condicionada a la obediencia. Tenían que obedecerla. Y por primera vez en la historia, la Escritura revela un plan completo y detallado de un sistema religioso que Dios decía, así va a ser. Esta es mi ley. Antes no se había hecho esto. Como vemos, Dios ha ido hablando de muchas maneras. Ahora va a hablar más claro, porque les va a entregar las tablas de la ley escritas en las tablas de piedra y revelaciones orales que Dios estaba haciendo. Esto proveyó un terreno para la limpieza, para el perdón, para la adoración, para la oración, y ofrecía una esperanza futura. ¿Quién era esa esperanza futura? Pues Cristo. Pero toda la ley apuntaba al carácter santo de Dios, y la ley reflejaba la pecaminosidad del hombre y su falta de poder para cumplir los mandatos. Su responsabilidad era guardar todos los mandatos de Dios. En la dispensación de la ley, la responsabilidad del hombre era cumplir todos los mandatos de Dios. Todos. Por medio de sus profetas, por medio de los sacerdotes y los reyes, que también
iban a buscar a Dios en determinados momentos. En tercer lugar, bajo la ley, bajo la dispensación de ley, hubo constante fracaso. ¿Cómo sabemos que hubo constante fracaso en el periodo de la ley? Nada más tiene que leer el libro de los jueces. El libro de los jueces repite vez tras vez: en estos días no había ley en Israel ni rey. Cada quien hacía lo que mejor le parecía. Fíjese nada más que determinación, qué convicción. Cada quien hacía lo mejor que le parecía. Le invito a Jueces 21, capítulo 21. Son muchas veces que se repite esa expresión. ¿Ya lo tiene? Capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel. ¿Y qué dice? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué indica eso? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Que actuaban a su propio criterio. Pues a mí no me parece que sea mal esto. A mí no me parece mal que yo vaya acá, entre allá, tome esto, vea esto, compre esto, me asocie con estos. No importa, porque cada quien ponía su propio razonamiento. Déjeme decirle que esto se parece en muchas iglesias del siglo XXI, Se parece a muchos miembros cristianos que quieren poner sus propias condiciones a los demás. Y no nos ajustamos a la voluntad ya revelada de Dios. Eso es lo que tenían que hacer en esta dispensación. Desde que se entregaron las leyes en el monte Sinaí hasta la cruz del Calvario. En esos 1500 años no tenía que hacer cada quien lo que mejor le parecía. ¿Qué tenía que hacer? Lo que dijeron. En Éxodo 19 dijo Moisés: estas son las leyes de Dios. ¿Y qué dijeron? Todo lo que Jehová nos ha dicho. ¿Qué dijeron? Eso haremos. ¿Y qué pasó? No, pues mejor lo que a mí me parece mejor. Mejor lo que se adecua a mi criterio, a mi filosofía humana. Mejor voy a hacer mi propio cristianismo a mi manera. Y eso no es la voluntad. Por lo tanto, en la dispensación de la ley hubo fracaso constante, muy especial como estamos viendo en el periodo de los jueces. ¿Y qué dijo Dios? Pues ¿de qué quedamos? ¿No que se iban a ajustar a lo que yo les revelara? ¿No que iban a respetar a mis profetas? ¿No que iban a respetar a mis sacerdotes? ¿No que iban a respetar a sus reyes? Y aquí la justificación es que no había autoridad. Esa era la justificación. No hay autoridad. Los jueces eran temporales. Había unos buenos, había otros malos, algunos regulares. Pero terminaba su tiempo de gestión y volvían a la idolatría. Volvían otra vez a dejar las leyes de Dios. Así es que el periodo de los jueces es una característica de que en el tiempo de la ley, esos judíos no respetaron la promesa que habían hecho. Hermanos, el fracaso siguió hasta después de la muerte de Salomón y cuando se divide el reino de Israel en dos partes. Porque ustedes deben saber que David dejó un reino unificado y David conquistó todo lo que pudo conquistar, se lo entregó a su hijo. Salomón, cuando llega al reino, le dice a Dios: Señor, yo no sé qué hacer con este pueblo tan grandote. Y le pide sabiduría. Y Dios le da sabiduría y le añade riquezas. Así es que, pero también Salomón falló. En el tiempo de Salomón se dividió el reino en el reino del norte y el reino del sur. La característica de esa época es que los reyes del sur fueron más apegados a la ley de Dios que los reyes del norte. Los reyes del norte se caracterizaron por adorar
a becerros de oro. Pusieron uno en Dan, otro en Betel, en Berseba, y se caracterizaron por hacer sus propios sacerdotes. Alguno fue y secuestró a un levita y lo hizo su sacerdote. Era una calamidad, y cada quien hacía lo que creía que era más conveniente para él. Así es que hubo periodos cuando la ley fue completamente olvidada. Ni siquiera se acordaban que había la ley de Dios. Hasta que ciertos jóvenes como Josías dijeron: vamos a buscar, y encontraron las leyes de Dios y volvieron a celebrar la Pascua, que no se celebraba desde que habían entrado con Josué en el monte Gilgal. Tan olvidadizos eran. Pero no lo voy a cuestionar ahorita, pero ¿a cuántos se les olvida leer la Biblia cada día? ¿Verdad que a muchos se nos olvida leer la Biblia? A muchos se nos pasa tiempo para no orar. ¿Y qué decir de no ofrendar y no diezmar? No, eso es otra cosa, hermano. Cosas en que hemos dicho a Dios: sí, Señor, y a las meras hacemos lo que más nos conviene. Que no es lo mejor, es nuestro criterio. Pero nuestro criterio no es el de valor suficiente para satisfacer a Dios. Las demandas de Dios siguen todavía vacías, incumplidas. Por lo tanto, como dije, hubo tiempos en que se olvidó completamente la ley y fue ignorada, y la idolatría reinaba de forma suprema. En el tiempo de la ley, en el tiempo de la dispensación de la ley, se formó el Antiguo Testamento y se terminó el Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la ley los sabemos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y después de esos libros de la ley hay otros libros más, libros poéticos. Así es que en esta dispensación se completó y se terminó todos los libros del Antiguo Testamento hasta Malaquías. Y de Malaquías hasta los evangelios hubo 400 años de silencio. Dios no reveló nada desde Malaquías hasta Mateo. A ese tiempo se le llama el tiempo de silencio. Se caracteriza por guerras intestinas entre Israel, entre macabeos, entre saduceos. Son guerras prácticamente que solamente se registran en los libros deuterocanónicos, libros que no están aprobados ni por Jesucristo ni por los judíos. Solamente los católicos romanos las tienen en sus Biblias. ¿Saben por qué razón las tienen en sus Biblias? Porque crucifican muchas prácticas de hechicería y de adorar muertos y no sé qué tantas cosas más. Pero en las Biblias de las iglesias evangélicas no incluyen los libros deuterocanónicos como Macabeos, Tobías, Eclesiástico, otras añadiduras que tienen los libros deuterocanónicos. Así es que aquí también inicia el Nuevo Testamento. Es decir, no solamente en el tiempo de la ley se incluye todo el Antiguo Testamento, sino parte también del Nuevo Testamento hasta el libro de los Hechos. Es que los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, los 4 primeros libros del Nuevo Testamento narran la obra completa de Cristo, y Hechos narra las primeras obras de la iglesia. Así es que todo esto está ahí, y en este periodo se estipula la vida que tenían que guardar de forma perfecta todo, ¿quién? El pueblo de Israel, el pueblo judío. Guardar la ley de manera perfecta. Así es que esta dispensación registra la flagrante desobediencia de los israelitas a Dios, que por causa de no haber cumplido las ordenanzas de la ley fueron expulsados de Jerusalén y llevados cautivos hasta Asiria, a Babilonia, por causa de su desobediencia. La razón de la diáspora o de la dispersión y expulsión de Israel de Egipto fue porque no cumplieron los mandatos de Dios. Dios les había dicho:
por cada 6 años de trabajo, el 7º año no van a trabajar la tierra. ¿Y saben qué hicieron esos ingratos? A trabajar todo el tiempo. Por cada 6 días de trabajo, el 7º lo van a descansar. ¿Y saben qué hicieron? No, trabajando 24/7 o 365. 24. Todo el año. Aumentando sus graneros, haciendo más grandes sus parcelas, construyendo sus grandes mansiones. Mientras el templo estaba abandonado. Sí, porque el templo fue destruido. No les preocupaba el templo, les preocupaba sus haciendas, sus parcelas, sus negocios. Aunque no guardaran la ley, aunque maltrataran a sus prójimos, aunque esclavizaran a sus trabajadores, aunque les retuvieran el salario, aunque fuera mala paga, todo eso hicieron. No había manos generosas, no había un buen trato de los amos, sino eran los amos y los señores. Y la ley decía: no, acuérdate que tú fuiste esclavo en Egipto, acuérdate cómo te traté yo, que te saqué, te traje con alas de águila y te cuidé. Israel no se acordó del cuidado que Dios había tenido de ellos años atrás. Así es que esta dispensación termina con el juicio de Dios en la cruz del Calvario. La dispensación, como dijo, trajo como consecuencia que varias naciones invadieran Israel, los llevaran presos, pero termina con el juicio del pecado en el Calvario. Ahí es donde encontramos que Dios está diciendo: ¿saben qué? Ya que ustedes no han podido dominar su pecado, quiero enseñarles que quien era el único, o es el único que puede no solamente borrar, quitar el pecado del mundo, es Jesucristo. A eso nos llevó. A ese punto tenían que entender. Así es que durante la dispensación de la ley hubo infringidos muchos juicios. Versículo 1 de Deuteronomio 28, por favor, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 28, 1. Ahí Dios les dice: vean lo que va a suceder si no cumplen lo que yo les he dicho. Deuteronomio 28, 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, conmigo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vean qué promesa, vea a qué se está comprometiendo Dios. Si tú oyes, guardas y pones por obra estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Y note que está dicho en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio cubre un mes de tiempo. Este libro fue escrito antes de que entraran a la tierra prometida de Canaán, en el monte Pisga. Ahí Moisés les vuelve a repetir la ley que se había dado 40 años atrás. ¿Por qué 40 años atrás? Porque 40 años anduvieron dando vueltas por la desobediencia, el castigo. Murieron todos los que se murmuraban de Moisés y de Dios. Murieron en el desierto. Así es que la ley fue entregada en el monte Sinaí, 3 meses después que salieron de Egipto. Y la ley de Deuteronomio, la segunda ley se le llama, fue repetida antes de que entraran a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque muchos de esos ya habían crecido. Los niñitos de 2 años ya tendrían sus 40 y tantos, ¿no? Así es que les volvió Moisés a repetir la ley y vuelve a confirmarles lo que Dios dijo: si ustedes oyen mi voz, cumplen, guardan estos mandamientos que les prescribo hoy, note la promesa, serán exaltados. ¿Qué significa la palabra exaltado? ¿Alguien? Puesto en alto. Serás colocado en un pedestal que todos van a poder observarte como algo distinguido.
alguien que merece renombre. ¿Qué iba a ser la causa? Haber cumplido la ley de Dios, haber puesto por obra la ley de Dios. Dice: te pondré y te exaltaré sobre todas las naciones de la tierra. ¿Dios hizo esto porque Israel era mejor que las demás naciones? No. Eso era lo que ellos pensaban. Pero Dios les dijo: yo los escogí a ustedes siendo insignificantes. No por ser mejores los escogí. Como tampoco Dios escogió a María por ser la mejor, para que fuera la madre del cuerpo de Jesús. No, María era una simple sierva de la nación de Israel, como cualquier virgen, cualquier señorita que no hubiera tenido relación sexual en su tiempo. Simplemente Dios la escogió por gracia, porque Él quiso. Así como escogió a Moisés para dar la ley, así como escogió a Noé para darle ser el que principal en el diluvio, como escogió a Abraham para ser padre de las naciones, como escogió a Juan el Bautista para ser el precursor de Cristo. Dios en su voluntad ha escogido a quien quiere, no porque se lo merezcan, sino por un favor inmerecido. De hecho, María dijo: salve, engrandece mi alma a Dios mi Creador, mi Señor, soy su siervo. Así lo dijo ella en Lucas. Así es que esta dispensación revela muchos juicios que Dios trajo sobre ellos. Capítulo 30 de Deuteronomio, verso 20. Deuteronomio 30, verso 20. Voy a empezar desde el 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, pide que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. ¿Cuál era la condición? Obedece mis mandatos. Ámame. No tengas dioses ajenos delante de mí. No construyas con tus manos ninguna cosa pintada, ni labrada, ni en madera, ni en piedra, ni en yeso. No te hagas representación humana, porque yo soy el Dios de espíritu, y en espíritu y en verdad me deben de adorar. Eran indicaciones claras: y me serán un pueblo especial. Y dice: ámame atendiendo a mi voz, siguiéndome, porque Él es vida para ti. Es vida para ti. Dios mostraba su amor, Dios mostraba su gracia, Dios mostraba su misericordia, aún en esta época de fracaso por parte del hombre. Dios dice: pero si tú te arrepientes, si tú arreglas tu camino torcido y me amas a mí, me olvido y paso por alto todas tus faltas, y te hago una persona reconocida y renombrada, y una nación grande, más que todas las naciones de este mundo. Imagínense, más grande, más reconocida que Israel, más reconocida que China, que Rusia, que la Unión Europea. Israel, así es a los ojos de Dios, su nación especial, por las leyes que les dio, y porque de entre su simiente nació el Salvador. Ese nada menos es el gran privilegio. Dios les dio una señal: van a ser míos. La señal era la circuncisión, con el pacto de Abraham. Van a ser una nación santa y especial, con la ley que les está entregando. Pero está condicionada a que la obedezcan, a que la vivan, y que muestren su amor a mí por sobre todas las cosas. Los mayores juicios fueron el cautiverio bajo Asiria y bajo Babilonia. No hay tiempo para ver todos estos juicios de todas las naciones
a quien Dios escogió para azotar y castigar a Israel por no haber obedecido. En el 606, los babilónicos 3 veces entraron a Jerusalén para llevar cautivos. 3 veces. 606, 598, 546 antes de Cristo. Luego los griegos, bajo Ciro, bajo Darío, bajo Artajerjes, también llegaron a castigar. Luego los romanos. Y uno de los últimos juicios que vinieron sobre Israel fue en el año 70 después de Cristo. Cristo murió en el año 33 del primer siglo de la era cristiana. Pero en el año 70 Dios permitió que los romanos destruyeran toda y quemaran la ciudad de Jerusalén. Y fue quemada. Así es que no solamente hubo en el Antiguo Testamento cautiverio y destrucción para el templo, sino también en el Nuevo Testamento. Sobre todo, repito, hasta el año 70 de la era cristiana. Hasta el momento, Israel aún se encuentra sufriendo las consecuencias de su obediencia a Dios. En Israel, nación que nació en mayo de 1940 y tantos, como nación reconocida por las demás naciones del mundo. En esos 21,000 kilómetros cuadrados hay en estos momentos unos 6 o 7 millones de judíos en la nación de Israel. Pero ¿sabe dónde se encuentran otros 6 o 7 millones? ¿Sabe dónde están? En todo el mundo. Y esos 6 o 7 millones algún día regresarán. Y eso lo vamos a ver en la dispensación del reino. Cuando Israel regrese para tomar la nación de Israel, que Dios ha prometido que va a ser nación cabeza, se va a distinguir lo que les prometió. ¿Por qué no se ha logrado? Por la desobediencia. Ellos rechazaron al Mesías. Ellos dijeron que no querían otro rey que gobernara sobre ellos y lo crucificaron. Dice el Señor, no quieren al Hijo, los desprecio a ustedes. Y en lugar de ser Israel la nación despreciosa, sería todo aquel que creyera en Cristo. Sería su nación, sus sacerdotes, sus reyes para siempre. Y eso incluye a usted y a mí. Porque el judío rechazó al Mesías. El Señor dijo, me extiendo a todo aquel que en él crea, al judío primeramente y también al griego. Por eso, aunque hubo fracaso en el tiempo de la ley, Dios también mostraba su gracia y su amor si alguien se arrepentía. Quiero terminar diciendo cuáles fueron los propósitos de la ley. Porque esto muchos no lo entienden. Se encuentran a cualquier adventista y los revuelca y los deja revolcados, ¿verdad? Tambaleando. ¿Con qué propósito Dios dio la ley a Moisés para que le entregara al pueblo? En primer lugar, el propósito de la ley era proveer una regla justa de vida y traer el pecado a condenación. Ese era el primer propósito. Que la gente se diera cuenta de la vida correcta que Dios quería que se viviera. Y que se dieran cuenta que su pecado tenía que traerlos a Dios. La ley nunca fue propuesta para proveer salvación. Nunca. Nunca fue propuesta para que el hombre fuera salvo, ya que mientras estaba en vigencia o después, por medio de su naturaleza, era débil, por cuanto no podía justificar. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo lo aclara. Romanos 3:20. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Grítenlo con voz
para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Leí Gálatas 2:16. Tercera razón, porque fue dada la ley, no podía santificar o perfeccionar a nadie. La ley no santificaba. Al contrario, la ley decía el pecado del hombre, pero no era para santificarlo, era para condenarlo. Eres pecador y que mereces, necesitas morir. Porque solamente así con la muerte era justificado, pero ya muerto, ¿para qué? Por eso Dios trajo a alguien que muriera en nuestro lugar, que fue su Hijo Jesucristo. Hebreos 7:18 dice: queda pues abrogada el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. En cuarto lugar, la ley estaba limitada por su vigencia y por su duración. ¿Hasta cuándo iba a estar la ley? Hasta que viniera el perfecto. ¿Y quién era ese perfecto? Cristo. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y dice Pablo: fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es bien clara la escritura. O sea, ¿por qué se hacen bolas los adventistas? Pero está ahí. Nada más que hay que estudiarlo, hay que meternos a profundidades, hay que meternos a sondear los abismos, esas partes oscuras, y dejar a un lado a las prejuicios. La ley no podía regenerar. Gálatas 3:21 dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Vuelve a aclarar Pablo: la ley no regenera la fe en Jesucristo. La ley solo podía manifestar el pecado, era lo que hacía. Romanos 7, Pablo lo entendió, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. De modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Ese es que cuál era el propósito de la ley: decir, mira, eres un codicioso, mira, eres un ladrón, mira, eres un mentiroso, mira, eres un avaro, mira, eres un prejuicioso, mira, eres un adúltero y eres un fornicario. ¿Por qué? Porque la ley decía: no fornicarás, no matarás, no irás falso testimonio. Y el que hiciera eso, pues estaba identificando como culpable, porque estaba haciendo lo que decía que no tenía que hacer. Que la ley señalaba el pecado. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Así es que lo que Dios hizo, trajo la ofrenda perfecta para que el pecado de todos nosotros fuera quitado. A eso lo aclara Pablo. De manera que sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 56 y 57. La victoria es en Cristo. Así es que Pablo dice: cuando yo encuentro que en mí hay una ley, dice, y yo quiero hacer lo bueno, pero encuentro que hay otra ley que no me deja. Dice: encuentro que esa ley es del pecado. Miserable de mí, ¿quién me puede ayudar? Dice: ahí está Cristo. Ahí está Cristo. La ley hizo posible que todos eran culpables y toda boca tenía que callarse. ¿No? Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pues es que nadie va a poder: ay, pues yo estoy cumpliendo la ley perfecta de Dios.
yo con guardar el sábado estoy agradándoles, y empiezan desde el viernes a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque para los judíos el día empieza a las 6 de la tarde o termina a las 6 de la tarde y empieza un nuevo día. Así que para ellos a las 6 de la tarde del viernes ya empieza el sábado y termina hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Hasta eso niegan, ¿verdad?, el horario de Occidente, se suecan al horario de Oriente, de una nación que ni siquiera tiene nada que ver. Pero ¿quién les va a convencer? Si ellos están convencidos de su error, allá ellos. No caigan en esos enredos. La ley hizo necesaria la venida de Cristo. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? En ninguna manera, porque yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda la codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé esto, que el mismo mandamiento para mi vida me resultó en muerte. Y Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias y darás a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la ley sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está encontrando Pablo? Que hay dos leyes en mí: la ley del pecado y la ley de Dios, la ley de Cristo que me crucifica. Gálatas 3:21 dice: luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Bajo la ley, sin embargo, como dije, también hubo gracia. Los hombres sí podían ser salvos, pero no por la ley, sino por arrepentirse, que no podían cumplir la ley, y creer en las futuras promesas. Cuando ellos ofrecían un cordero perfecto, o un palomino, o derramaban una libación, aceite, estaban creyendo que vendría un futuro salvador por ellos, y ese hablaba de Cristo. Mientras ellos creyeran esas promesas, había para ellos oportunidad de salvación. Dios fue paciente y mostró su provisión de amor a través de profetas, a través de jueces, a través de reyes, y preservando y cuidando a la nación de Israel. Mostró su amor. Repetidas veces hubo arrepentimiento de Israel y fue aceptado por Dios. Pero esto no fue la constante. Lo que ha prevalecido en Israel hasta la fecha es rechazar abierta y deliberadamente a Jesucristo como el Salvador y menospreciar la ley santa de Dios. En un sentido espiritual, lo dije con antelación, esta dispensación terminó en la cruz del Calvario, porque ahí Cristo, al haber muerto por el pecado de todos nosotros, está mostrándonos una nueva transición. Empezaría un tiempo de gracia, que es la lección, la siguiente enseñanza que veremos. Con el sacrificio de Cristo se abre un mundo de oportunidades y de esperanza de salvación para todo aquel que cree en Él. Porque crucificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios 3:11 dice: porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué fue lo que perece? La ley. ¿Y qué lo permanece? Cristo. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de que aquello que viene a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual Cristo es quitado. Otra vez Pablo decir: están ciegos, tienen el entendimiento embotado, están cegados, están duros de corazón. Pero cuando se arrepienten en Cristo, les es quitada toda esa condenación y son crucificados al igual
Hoy el judío es justificado al igual que cualquier gentil, mexicano, alemán, griego, quien sea, porque es Cristo la respuesta para todo aquel que quiera creer. En cierto sentido, entonces, en la cruz del Calvario y 50 días después, en el día de Pentecostés, vemos cómo la gracia de Dios se derramó y 3,000 personas en un solo día fueron bautizadas. Pedro predica llamando al arrepentimiento a toda la nación de Israel. Habían llegado para adorar de todo el mundo, porque cada año en la Pascua los judíos de todo el mundo van a Jerusalén, hacen su peregrinación, así como los musulmanes lo hacen a la Meca, ¿verdad? Para Mahoma. Están equivocados también, obvio. Los judíos que aún creen en Israel y saben que hay una promesa, pero no creen que esa promesa ya vino, creen que esa promesa va a venir. Los judíos incrédulos están esperando a un Cristo venidero, no al Cristo que ya vino. El que vino lo rechazaron, que no, este es muy humano, este es muy carnal, este es hijo de José. Cuando venga va a ser un centurión, el emperador, un guerrero. Eso es lo que están esperando. ¿Y qué es lo que va a venir? Un engañador, un anticristo, un parlanchín que los va a engañar y va a hacer un pacto con ellos y los va a envolver y los va a esclavizar. De eso hablaremos en las dos dispensaciones que hace falta, la de gracia y la del reino. Hermanos, ningún creyente hoy en día está obligado a guardar los detalles de la ley. Esto grave. Ningún creyente hoy está obligado a guardar en detalle los mandamientos de la ley. Podemos estudiarlos para nuestro provecho como cristianos, para determinar el carácter santo de Dios. Sí, nos sirve. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Dios no quiere que sigamos robando ni mintiendo. Pero no guardamos eso para ser salvos. Los guardamos porque somos salvos. Los guardamos porque queremos reflejar el carácter santo de Dios que a través de Jesucristo nos ha sido dado. Y eso sin merecerlo. Dado que la dispensación ha cambiado y la regla de vida dada a Israel no es la regla de vida para la iglesia, no estamos obligados a guardar las leyes ceremoniales, los juicios, los mandatos, pero sí ajustarnos a la ley del amor a Dios. Y por amor a Dios vamos a buscar lo que es mejor, que refleje su santidad y su nombre sea glorificado. Que esta dispensación nos abra un poquito los ojos, hermanos, para entender que Dios lo hizo para un determinado tiempo y para un determinado pueblo. Veremos qué vamos a aprender en las siguientes lecciones. A pesar de ello, la ley puede darnos varias enseñanzas, aunque su interpretación estricta es solo para que entendamos que se aplica a la nación de Israel. Oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque hemos logrado entender que en tu palabra tú has hablado de manera clara al pueblo que tú escogiste para ser los precursores y el testimonio de tu santidad al mundo. Lamentablemente Israel fracasó. Los judíos rechazaron al Salvador, rechazaron tu ley. Y ahora tú abriste un juicio contra ellos. Y ese juicio se demostró, Señor, no solamente trayendo dispersión a Israel, sino también cayendo sobre tu Hijo, a quien tú ofreciste como el Salvador de los pecados de todo el mundo. Ayúdanos a aprovecharnos de esa gracia. Ayúdanos a aprovechar de la misericordia y del perdón que en Cristo, desde la cruz, se ofreció a todo el mundo. Gracias por aquellos que ya hemos creído. Gracias por aquellos que ya hemos puesto nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez para siempre. Ayuda a aquellos que están confundidos, que andan pretendiendo ser salvos, guardando mandamientos, guardando días, haciendo ceremonias y no amándote a ti por sobre todas las cosas.
bendice a tu iglesia, Alfa y Omega, Remanente Fiel, y a nuestras visitas, y a quienes escuchan este mensaje en cualquier plataforma digital. Es el Cristo en que te lo pedimos.